El programa de Derecho de la Universidad Surcolombiana Sede Garzón presenta Historia de las instituciones romanas. Derecho romano. Instituciones romanas. El derecho romano es el ordenamiento jurídico que rigió al pueblo romano desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo VI después de Cristo. Esto es, los años 754 a.C. al 565 después de Cristo, siendo el Corpus Iuris Civilis el gran monumento jurídico mandado a recopilar por Justiniano. El derecho romano es un pilar decisivo en la historia jurídica mundial por condensar toda la base del saber jurídico. Es un derecho histórico, pasado, no vigente, pero muy actual. El derecho romano es sorprendente por la perfección de su ordenamiento jurídico, por la pervivencia más allá del pueblo donde nació y al que sirvió. Es la piedra angular del derecho contemporáneo. Está integrado por un conjunto de normas, reglas precisas, por muchos aspectos sociales, políticos, religiosos, jurídicos, los cuales componen el ordenamiento romano. Constituye uno de los pilares fundamentales de la civilización europea. El derecho romano es el conjunto de los principios del derecho que han regido la sociedad romana en las diversas épocas de su existencia, desde su origen hasta la muerte del emperador Justiniano, en el Tratado Elemental Romano. Comprende el acto sensu, que es el sentido amplio, el conjunto de normas jurídicas positivas y consuetudinarias que rigieron el Imperio Romano. El stricto sensu, el sentido restringido, el Corpus Iuris Civilis, obra legislativa de Justiniano. Hablar de derecho romano en la actualidad, ¿qué importancia puede tener? Pues el derecho romano constituye la piedra angular, la base fundamental del derecho contemporáneo. El derecho romano comprende tres periodos: la monarquía, la república y el imperio. Roma primitiva. Todo comenzó desde la leyenda de Rómulo y Remo. Ellos fueron hermanos y fueron uno de los descendientes al trono. Ellos dos quisieron fundar una ciudad que se llamaba Roma. Más que todo, tuvieron muchas discusiones por eso, de dónde iba a ser planteada. A lo último, Rómulo decidió y planteó unos parámetros para que nadie pasara de ella, o si no, se le aplicaba la pena de muerte. Su hermano no hizo caso a esto y pues lastimosamente Rómulo tomó la decisión de matar a su hermano. A lo último, en el año 753 fue fundada Roma y pues obviamente en la península itálica, y fue más que todo fundada por la tribu Sabina y la tribu Latina, y obviamente su rey Rómulo. Luego llegó la monarquía etrusca a invadir a Roma y ahí es la primera organización política que se da, que fue la monarquía. Ya no eran dos tribus, sino tres: la tribu latina, tribu etrusca y la tribu sabina. Ya estas estaba basada en 10 curias y en esas curias habían unos genes. Cada una de ellas tenía sus límites militares y constitucionales, y en ellas habían unos genes que eran los que más que todo mandaban en esas tribus, digámoslo así. Monarquía en Roma. Fue la primera forma de gobierno de la ciudad-estado de Roma. Inició el 21 de abril de 753 a.C. en el momento legendario de su fundación con Rómulo, hasta el 509 a.C., cuando fue expulsado el último rey Tarquinio el Soberbio. Su organización política constaba de un rey, una asamblea popular y un senado. En Roma monárquica hubo 7 reyes, entre ellos estaba Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Lucio Tarquino Prisco, Servio Tulio y Lucio Tarquino el Soberbio. Rómulo fue el primer fundador de Roma. Numa Pompilio organizó el culto romano. Tulio Hostilio, un rey guerrero. Anco Marcio fue un rey comerciante. Tarquino Prisco llevó los juegos populares a Roma. Servio Tulio organizó el pueblo en clases sociales. Tarquino el Soberbio fue el último rey
fue un rey tirano y permitió la violación y el asesinato de Lucrecia. La Ley de las 12 Tablas. La Ley de las 12 Tablas es el código más antiguo de derecho romano, escrito entre los años 451 y 450 a.C. Tras la caída de la monarquía se había aplicado el derecho consuetudinario, es decir, las leyes que estaban basadas en las costumbres y no estaban escritas, pero esto se hacía como beneficio de los patricios y fundamentalmente del colegio de los pontífices, quienes eran los que interpretaban las leyes y lo hacían a su conveniencia, y además estas leyes eran desconocidas por los plebeyos. Según el historiador romano Tito Livio, después del establecimiento de la República, tras el año 450 a.C., los plebeyos habían exigido un cuerpo de leyes escritas. Esta exigencia iba encaminada con el fin de asegurar la igualdad para todos, ya que los plebeyos habían sido excluidos por mucho tiempo de muchos temas y lo que querían lograr con este código era su participación en temas como lo era la política. También lo que se quería asegurar era que, existiendo un código legal escrito, se podía evaluar si las leyes eran justas o eran injustas, y sobre todo, y lo que ellos tenían como propósito fundamentalmente, era que al estar escrito las leyes no iban a ser cambiadas de la noche a la mañana según conviniera a unos pocos, sino que iban a regir de la misma manera para todos y siempre igual. Ese había sido uno de los antecedentes que tuvo la Ley de las 12 Tablas. Otras fuentes aseguran que fue que Roma había querido seguir el ejemplo de ciudades griegas, quienes ya contaban con leyes escritas, como lo era Atenas las de Solón y Esparta las de Licurgo. De cualquier manera, fue en el año 450 que los plebeyos lograron el compromiso por parte de los patricios de elaborar un código escrito. Eso sí, este código había sido elaborado por los patricios, concretamente por el Senado, a quien le designaron la tarea a 10 hombres llamados decemviros, del latín decem, que significa 10, y del latín vir, que significa varón. Estos hombres habían logrado su cometido al cabo de un año. Y mientras estaban a la tarea de elaborar este código escrito, sobre ellos se concentraba el poder. Se dice que la elaboración de este código de las 12 tablas se considera como un gran triunfo de la plebe. Importancia. La importancia de las 12 tablas radica en que constituye la consolidación del Estado romano y de las civitas, y que instaura el punto de partida de sacralización del derecho, ya que por haber estado ligado al colegio de los pontífices, el derecho se consideraba que tenía un carácter sagrado. Entonces, la promulgación de las 12 tablas lo que hace es que el derecho deje de tener ese carácter sagrado y emprenda su secularización. Los efectos más importantes que tuvo la Ley de las 12 tablas es que tuvo una doble ventaja para los plebeyos. Uno, lograron que el derecho fuera público, es decir, conocido por todos y no como hasta ese momento, que había estado solo basado en las costumbres no escritas, y al ser así el derecho era demasiado impreciso. Y dos, que fuera común, es decir, que cada precepto constituido en la Ley de las 12 tablas debía ser conocido y aplicado de la misma manera tanto para patricios como para plebeyos. La República. Fue el segundo periodo de la historia romana, que inicia desde la expulsión del último rey, Tarquino el Soberbio, en el año 509 a.C. hasta el año 27 a.C. El poder se hallaba repartido en 3 instituciones, guardando un perfecto equilibrio: el Senado, las magistraturas y los comicios. La sociedad republicana estaba conformada por los patricios y plebeyos, y es en esta etapa en donde Roma se consolida, expandiéndose a otros territorios. La república no era tan ideal ni tan democrática como la pintaban. El rumor era que estaba entrando en crisis, y debido a esto aparecen los hermanos Graco, Tiberio y Cayo Graco. Tiberio, en 133 a.C., se posicionó como tribuno de la plebe. Llevó al Senado la ley agraria basada en la prohibición de la acumulación de tierras, de manera que nadie quedase con más de 135 hectáreas, sino con pequeñas parcelas. Esta ley no fue tan aceptada por el Senado, y debido a esto lo mandaron a asesinar. Pasaron 10 años y su hermano Cayo se posicionó como tribuno en 124 a.C. Continuó ejerciendo el poder de su hermano. Además de la reforma agraria, introdujo otra serie de medidas encaminadas a ganarse a los más ricos y poderosos. Las leyes de Julia fueron hechas por Julio César en el año 90 a.C. en el primer triunvirato. Estas leyes castigaban con dureza a cualquier persona que las incumpliera.
fueron hechas ya que Roma estaba perdiendo sus valores. La primera ley era la ley que prohibía los lujos excesivos, ya que muchas personas gastaban su dinero en cosas innecesarias. La segunda ley prohibía la violencia. Cualquiera que maltratara, matara a cualquier persona era castigado con el destierro. La tercera ley era la de provincia. Esta ley daba ordenamiento jurídico a cualquier provincia que fuera conquistada por Roma. La cuarta ley era la de los sacerdotes. Fueron ordenados por clases y funciones, ya se excluían de las cosas políticas. La quinta ley era la de préstamo. Esta ley rebajaba los intereses para evitar la usura. La sexta ley castigaba a los funcionarios que extorsionaban a los ciudadanos, castigaba con multas desorbitadas o con el destierro. Octaviano, hijo adoptivo de Julio César, al recibir el legado político de su padre, junto con Marco Antonio, luchan por el poder y se dividen. Octaviano en Roma y Marco Antonio en Egipto. Marco Antonio une sus fuerzas con la reina Cleopatra y para algunos historiadores esta fue su peor desgracia, ya que Cleopatra influye para que Marco Antonio inicie una guerra contra Octaviano y así poder quedarse con el poder absoluto de Roma. Pero para desgracia de ellos, Octaviano obtiene la victoria. Octaviano regresa a Roma con una estrategia en mente y es renunciar al poder político para que su pueblo lo religiese y así quedar como único rey. Así fue, Octaviano, más conocido como Augusto, se logra convertir en el primer emperador de Roma. Tras su imperio hubo mucha vitalidad cultural, renovación religiosa y bienestar económico. Y para evitar que el pueblo interviniese en la escogencia de su sucesor, creó las 4 famosas dinastías, de las que más se destacan los Julios Claudios, por ser quienes procedían de la sangre de Julio César y Augusto, los Antoninos, por llevar a Roma a alcanzar el esplendor máximo, y los Severos, por debilitar las fuerzas armadas y permitir que los bárbaros invadieran a Roma. Esto produce los 50 años de anarquía militar. Esta época se caracteriza por unas constantes guerras civiles y una anarquía absoluta, hasta que un oscuro general de origen humilde toma las riendas y crea las reformas. Este también fundó la tetrarquía. La tetrarquía es el gobierno de 4, donde Roma estaba gobernado por 2 emperadores llamados Augustus y 2 viceemperadores llamados César. Su sucesor, Constantino, continúa con las reformas y además dicta el Edicto de Milán. Esto quiere decir que el cristianismo sería la religión oficial de Roma. Además, construye una nueva ciudad llamada Constantinopla, donde traslada su imperio. Y por último, Teodosio divide completamente los imperios.